días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 10:36 de la mañana del día 17 de julio del año 2024. Doctora Bosa, ¿podrá indicarnos la diligencia prevista hasta esta hora? Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha, se encuentra programado informe oral en el procedimiento disciplinario 022-2023-JNJ, seguido contra la señora Olga Lourdes Palacios Tejada, en su condición de jueza del 16º Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cabe precisar que la doctora Palacios Tejada se encuentra acompañada de su abogado defensor, el señor Elio Riera Garro. No deja pasar la siguiente. Es todo, señor. Muchas gracias, doctora Bosa. Muy buenos días, señor abogado Elio Riera. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede el uso de la palabra hasta las 11 de la mañana. Por favor, puede iniciar. Muchas gracias, señor presidente. Advierto que nosotros tenemos permiso para compartir, ustedes lo pueden ver, pero no tenemos permiso para poder pasar las diapositivas. No sé si el área técnica podría habilitar el permiso o si ya no se puede para poder oralizar sin el uso de diapositivas con cargo tal vez. No, sí se puede pasar, la estamos viendo. Está pasando las diapositivas. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, nosotros no... Sí, yo lo veo. Correcto. Entiendo que se logra apreciar la diapositiva de imputación de cargo. Número 4. Número 4, correcto. Señor presidente, muy buenos días con los señores ilustres magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por el uso de la palabra y haremos un canto al tiempo para poder ceñirnos con estricto cumplimiento a tal mandato a efectos de oralizar los descargos de defensa presentados por el recurso respectivo. Señor presidente, en este caso en particular, como defensa de la doctora Olga Palacios, vengo a ejercer como tal las observaciones respectivas tanto de forma como de fondo, con respecto al informe 030-2024, propuesto en el caso en concreto por el doctor Guillermo Tomberry. Muy respetuosamente tengo que presentar algunas discrepancias jurídicas de forma y de fondo que a continuación expondré. Muy sucintamente, con respecto a la defensa de forma a esta resolución, o a este informe de instrucción, la imputación como tal es la siguiente: haber recibido la suma de 100.000 soles de parte del abogado Orlando Miguel Manchinares Cortés y Adolfo Matos Vinces, a fin de designar a este último como curador especial de los bienes de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y otorgarle poderes y o facultades para la venta de inmuebles de propiedad de la asociación en el proceso asignado con expediente 16398. La pregunta, señor presidente, y señores ilustres integrantes de la Junta Nacional de Justicia, a los cuales como tal saludamos, y hemos escuchado recientemente reiteradas entrevistas, la necesidad de hacer valer el Estado de Derecho y el principio del debido proceso. La pregunta reflexiva es la siguiente: para que exista esta imputación como tal, sea en cualquier nivel, administrativo, control administrativo, derecho penal, derecho civil, pero como tal a nivel administrativo, tendría que definirse por lo menos el rango de tiempo, cómo se dio, de qué forma se dio o de qué manera se habría cometido esta infracción administrativa. Porque en principio lo que se señala es que esta imputación, por el momento, habrían observado sus deberes previstos en las numerales ya expuestos, en este caso, al reglamento disciplinario. Tómese en cuenta también con respecto al plazo de prescripción. En principio, si estamos hablando de un expediente del año 2012, y entendemos, porque en este caso lo que se propone con la imputación administrativa es sostener que habría algo irregular con respecto a la tramitación de ese expediente que data del año 2012, pues nos encontramos en el año 2024. ¿De qué manera podría, en todo caso, contemplarse una extensión al plazo de prescripción de 2 años? ¿De qué forma? ¿Bastaría con decir que es una interpretación extensiva de delitos continuados, sin decir por qué? Porque si ese es el supuesto, en todo caso el informe, con el debido respeto del doctor Guillermo Tomberry, tuvo que haber desarrollado las justificaciones necesarias del principio de motivación por extensión, para poder entender definitivamente que la aplicación de la figura de delito continuado tendría que estar aplicado acá, en el derecho administrativo. Y eso no está.
Entonces, tenemos una imputación que señala, de acuerdo a lo expresado, que existiría algo irregular aparentemente en esos años con respecto a un monto determinado. Ahora vamos al caso con respecto al desarrollo. Del magistrado, queda demostrado que la relación extraprocesal entre la jueza investigada, mi patrocinada, la doctora Olga Palacios, y el abogado Marchinares, permitió que la doctora Olga tuviera una actuación parcializada a favor del demandante, para cuyo efecto tramitó con celeridad inusitada, adoptando decisiones a favor del curador de bienes, Matos Vinces. Entonces, esto es muy importante porque este informe de instrucción debería de ser reevaluado porque la conclusión a la que llegan guarda distanciamiento con la imputación. O sea, ya no estamos hablando que la infracción sea haber recibido 100.000 soles. Ya no. Ahora el análisis, la conclusión de la imputación es el siguiente, que existiría una relación extraprocesal. Principio elemental del derecho constitucional, derecho administrativo, test de proporcionalidad como tal. Principio de congruencia. Tiene que existir congruencia procesal entre lo que los señores magistrados o como tal se imputa y lo que resuelven. Porque en este caso, si no hay congruencia procesal, estamos ante un defecto de nulidad. No lo digo yo, está la imputación por dinero, pero el análisis es quedar demostrado con respecto a una relación extraprocesal. La pregunta, digo yo, es la siguiente. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasó con la imputación inicial? ¿Se desestimó? ¿Se varió de imputación? Porque el legislador como tal ha proscrito que no se realice este tipo de conclusiones justamente por lo siguiente, porque si se concluye que existe finalmente otra materia, en este caso una relación extraprocesal, el derecho de defensa queda pues inadvertido. ¿En qué momento me puedo yo defender de la supuesta relación extraprocesal si al comienzo del procedimiento disciplinario no se me imputó eso? Y es verdad, porque en este caso no se ha podido actuar ningún elemento de la relación extraprocesal. Sigamos, por favor. 17. Esta situación, bueno, ya como ha sido señalado, de acuerdo al informe de instrucción, refiere de que el curador, Matos Vinces, habría dispuesto los recursos del MOF, denotando con ello que la jueza investigada afectó su deber de imparcialidad e independencia en el desempeño de su función jurisdiccional, a quedar demostrado el favorecimiento de las relaciones extraprocesales determinadas. Ya, esto también es importantísimo, porque no guarda congruencia procesal con la imputación inicial. Si la imputación inicial hubiera sido inobservar los deberes funcionales por una relación extraprocesal, tendríamos que defendernos en función a ello. Pero la conclusión es otra. Yo lo que solicito respetuosamente es que nos digan en qué parte de este informe, con el debido respeto, se desarrollan los alcances de esa imputación. Sigamos, por favor. Por tanto, y sigo con la conclusión del informe, se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad por el proceder irregular de la jueza Olga Palacios Tejada por la evidente contravención de los deberes funcionales de imparcialidad e independencia. Imparcialidad e independencia, toda vez que constituyen garantías de desempeño de la función jurisdiccional. La pregunta es la siguiente, reflexiva como siempre. ¿De qué manera se habría incumplido el deber judicial de imparcialidad e de independencia? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Si finalmente incluso estos incidentes han sido confirmados también por jueces superiores como tal. Entonces, no es que estemos hablando lógicamente de un incidente judicial por el cual únicamente la doctora Olga Palacios sea responsable. Se tiene que respetar también como tal el principio de autonomía judicial. Para eso justamente están los medios procesales. Lo que entendemos aquí, y concretamente es lo siguiente, a entender del doctor, del magistrado instructor, existiría como tal una afectación al deber de imparcialidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque si nuevamente volvemos a la inferencia como tal, generamos lógicamente un defecto de nulidad. Y esto es evidente, porque justamente el Tribunal Constitucional solicita eso, para la aplicación como tal de una sanción administrativa punitiva, requiere justamente eso, que las resoluciones judiciales, incluso administrativas, se encuentren debidamente motivadas, porque si no están motivadas debidamente, caeríamos en un supuesto de motivación aparente, a entender jurídicamente, por eso con el debido respeto debo de diferir, como en este caso. No basta con señalar que existe una vulneración al principio de imparcialidad sin decir cómo. Si decimos o concluimos eso sin decir cómo, estamos ante un supuesto de motivación aparente. Sigamos, por favor. Es importante tomar en cuenta también que, de acuerdo a lo expresado en el informe, los descargos presentados, en este caso, por mi patrocinada, no desvirtúan el cargo imputado en su contra.
de haber entablado relaciones extraprocesales con el abogado del curador procesal. Disculpen, con el debido respeto me ratifico lo anterior, porque no es la imputación necesaria, no es la imputación inicial, no es obligación de la contraparte, de la parte administrada, defenderse al final. No, si a mí me imputan haber recibido dinero, pues tengo que defenderme en función al dinero. Me están aquí, en este caso en concreto, llevando a una conclusión en función de una imputación que no existió inicial. Entonces, mal podría realizarse una convalidación del informe con el debido respeto, porque en el caso en concreto nos están sancionando por no haber negado, haber tenido relaciones extraprocesales con el abogado curador procesal y haber negado que había sido su practicante. También es otro tema, porque queda acreditado, y eso sí, yo quisiera que se revise con detenimiento, con el mayor de los respetos, este expediente, porque no es que haya sido practicante de la doctora Olga, ha sido practicante del MEF. Entonces, evidentemente tiene que revisarse eso de ahí. O sea, el administrado no es que tenga que negar o tenga que defenderse en función a un hecho negativo. Eso no funciona así. La carga de probar, evidentemente, corresponde a la contraparte. Y en el caso en concreto, nuevamente, se concluye una sanción por relaciones extraprocesales sin habernos permitido defendernos, evidentemente, por ello. Fuera de negar categóricamente lo señalado en las conclusiones del informe, pero es importante ejercer el derecho de defensa y, evidentemente, nos habría tenido. Muy bien. Dentro de los, como elemento, la principal, entiendo yo, del informe de instrucción, y se trata de vincularlo, es válido, también justamente eso está para discutirlo jurídicamente hablando, es el siguiente. Como elemento de convicción, se incluye una sentencia, la cual no ha sido confirmada, condenando a Olga Palacios como autor de delito en la administración pública cohecho, modalidad de recibir prevista, y como tal le impusieron 6 años. Entonces, primero estamos ante una imputación referida a haber recibido 100.000 soles. Luego, dentro de las conclusiones, se acredita, entender, del magistrado una responsabilidad funcional por existir relaciones extraprocesales. Pero al final se inserta, como tal, una consideración, un considerando, valga la redundancia, haciendo referencia, no, habría una sentencia. No, pues, o estamos ante una imputación y sobre esa nos defendemos, o como tal, correspondería dejar sin efecto esa imputación para defendernos por otra. Y finalmente, no queda claro con respecto a la incorporación de esta condena, de qué manera puede, como tal, interferir en el derecho disciplinario, porque el derecho disciplinario como tal tiene que existir un acto propio. No existe un acto propio. No existe ningún elemento de convicción a nivel administrativo que sostenga que la señora Olga Palacio recibió dinero. Incluir la sentencia sin decir cómo afecta nuevamente el principio de congruencia y evidentemente también por extensión el derecho a una motivación de resolución administrativa acorde a ley. No basta con incorporarla, tenemos que decir el porqué. Y más aún, miren la tarea titánica, señores magistrados, que se tiene con respecto a incluir una sentencia de primera instancia. La tarea titánica es la siguiente, y es por eso que incluso a nivel administrativo, a nivel penal no se hace, pero es válido, finalmente el derecho permite ello, discutir. La tarea titánica es incorporarla como un elemento de convicción, como es hecho, y dejar de lado el principio de doble instancia. O sea, en el caso en concreto, se encuentra este caso aún suspendido por un recurso impugnatorio y está pendiente de resolverse la segunda instancia. Entonces, lo correcto sería decir, a pesar que existe esta sentencia de primera instancia, no corresponde aplicar o tener la presunción de inocencia porque el derecho de segunda instancia constitucionalmente protegido no vale, o por lo menos no es pertinente. Y eso no se dice. La tarea titánica es decir que solo basta una sentencia de primera instancia sin decir el por qué y dejar de lado un derecho constitucional tan elemental como ese derecho de segunda instancia consagrado en la Constitución. Muy bien. En principio, dentro de los planeamientos presentados, hemos requerido que se declare infundada como tal esta resolución. Perdón, disculpe usted, la opinión finalmente del magistrado es que se declara infundada la nulidad de la resolución 625 deducida por la jueza por supuesta falta de tipicidad. Es lo que ha concluido el informe. Nosotros hemos presentado argumentación referida que si la imputación es haber recibido 100.000 soles, ¿de qué manera se habría cometido como tal? Es un hecho, por lo menos, carente de motivación con respecto al momento de ser imputado, pero se dejó de lado. Y un tema muy importante es lo relacionado a la imputación. Es nulo porque correspondería que me imputen inicialmente, como tal, haber tenido relaciones extraprocesales. Claramente la imputación. Pero no, lo que se propone aquí es que no, pese a que la imputación es distinta y la conclusión es distinta, no corresponde la nulidad sin decir el por qué.
También es importante tomar en cuenta que no se ha desarrollado claramente, la opinión es que se declara infundada la resolución C25-2023 como tal. Importante tomar en cuenta que no se ha desarrollado el por qué debería, en este caso, el procedimiento disciplinario continuar si ya pasaron más de 2 años. Nuevamente, si no basta con decir delito continuado, tendríamos que decir de qué forma alcanza la vía administrativa. Y eso es importante tenerlo, por eso justamente no está en nuestro código, bueno, en el reglamento disciplinario como tal. Tampoco se ha dicho. Bueno, también la opinión es que se declare infundada la solicitud de medida cautelar planteada en este caso por la doctora Olga Palacios con respecto a la afectación del NEVI-CINIEN. En efecto, hemos presentado documentación que evidenciaría finalmente que se lleve a cabo 2 procesos similares con respecto a este tema. También ha sido descartado por el señor magistrado y finalmente da por concluido el procedimiento disciplinario abreviado y disponer la destitución de la magistrada Olga. Con respecto a la destitución, habría que decir lo siguiente, porque es una sanción a imponer. Lo que corresponde es decir por qué. La sanción a imponer tiene que estar ceñida al test de proporcionalidad, necesariamente, porque si no se hace, toda resolución administrativa es nulo, ya lo ha dicho el TC. Entonces lo que correspondería es decir, ¿por qué aplicaría la destitución en razón a una imputación que no me correspondió defenderme y por la cual se concluyó otra cosa y finalmente por medio de la cual se estaría dejando de lado el tema de la prescripción sin decir el por qué? Más aún, muy importante señalar, ¿por qué correspondería la destitución si nos encontramos ante una resolución de primera instancia insertada en este procedimiento, dejando de lado el principio de doble instancia consagrado en la Constitución? Si no se encuentra debidamente motivado, por eso es una tarea titánica incluir una resolución de primera instancia como tal, evidentemente caemos en un vacío de nulidad aparente. Muy bien. Bueno, de manera muy sucinta, voy a resaltar lo siguiente con respecto a la graduación de la sanción. El instructor a cargo no ha logrado desarrollar los motivos por los cuales corresponde, ya lo he comentado, el tema de la sanción. El desarrollo plasmado del numeral 40-48 no permiten ubicar de qué forma corresponde aplicar el criterio de proporcionalidad y razonabilidad. No está. Y eso sí tuvo que incluirse, el test de proporcionalidad. En todos los tribunales administrativos se hace INDECOPI, OCITE, o Sinermic, no está. Y eso está como tal. Queda acreditado por lo menos para nosotros, y yo digo acá justamente por esta justa causa, porque conozco a la doctora Olga Palacios de hace más de 30 años como tal, que no ha cometido ningún hecho delictivo. Yo me he sumado a esta defensa como tal y ratifico el hecho, que no ha recibido ninguna suma de dinero. Eso no ha sido probado como tal. No probado. Y no hay ningún elemento de convicción que pudiera señalar ello. Del audio que se basa, y esto es muy importante porque esto se obra en el expediente, y entendería que es la fuente primaria para sostener el informe de instrucción, el único elemento con el que se cuenta es el siguiente, ¿no? La publicación de Hildebrand en sus 13 como la base que sustenta la investigación, ¿no? En esa investigación no se señala en ningún extremo la suma de 100.000 soles. No sabemos de dónde salen los 100.000 soles, en verdad. Y desconozco el día de hoy por qué se mantiene esa imputación administrativa. Menos que mi patrocinada haya tomado participación en ello. Para acreditar este extremo, se acompañó como medio probatorio y obra en el presente expediente la copia de la transcripción del audio efectuada por Fiscalía en el marco de la carpeta 374-2015, en donde se puede establecer que no aparece imputación contra la magistrada y tampoco se menciona la suma de 100.000 soles. O sea, ya tenemos un marco de referencia. Nosotros hemos presentado la transcripción como tal, donde señala de que no se habla de 100.000 soles y mi patrocinada no tiene ninguna vinculación. Y es el hecho por el cual se pretende. Aparentemente entenderíamos que el hecho delictivo o la infracción administrativa, entendemos porque no la han precisado y para eso se necesita una motivación clara, detallada y pormenorizada. Habría sido del año 2015 hacia atrás, entenderíamos, pero el expediente data del año 2012. Entonces, si ese es el caso, estamos en 2024. ¿De qué manera podríamos entender, no penalmente, sino a nivel de administrativo, cómo este procedimiento administrativo puede continuar? Entonces, ¿de qué manera? Eso no se desarrolla en el informe de instrucción, ¿no? Muy bien. Ni en el informe de apertura del procedimiento ni el que dio origen al inicio de la investigación preliminar se han precisado las circunstancias o detalles de los supuestos. Ya lo he mencionado. Se corrobora entonces que no existe ninguna respuesta clara e integral con respecto a los argumentos postulados en el descargo. Es decir, el señor instructor no ha dado respuesta a los argumentos con justificación clara y consideramos, por lo menos atendiendo cada punto, por lo que corresponde también de que si no se pronuncian sobre nuestros descargos, evidentemente el informe sería nulo. O por lo menos tendría. La alegación
como tal de la presunta vulneración de los principios de debido procedimiento y su vertiente de legalidad, tipicidad, quedan detallados, ratificamos eso porque hasta el día de hoy desconocemos con respecto a los alcances de esa imputación de 100.000 soles, no sabemos de qué forma nos hemos defendido con lo que hemos podido, pero la carga de la prueba le correspondía en este caso al actor, no a nosotros. Sin embargo, no se ha logrado demostrar nada. Permitir, lógicamente, lo contrario es avalar una conclusión con respecto a relación extraprocesal donde no hemos tenido derecho de defensa. No existe ninguna sentencia condenatoria como tal que pueda sostener finalmente que mi patrocinada cometió este delito. Es muy importante tomar en cuenta porque eso ha sido insertado en la resolución, ya lo he mencionado anteriormente. Muy bien. Yo creo que vamos cerrando para yo terminar. Hay que quitarle las diapositivas. Muy bien. Muy puntualmente yo voy a pedir 2 minutos para hacer el uso de la palabra a la doctora Olga, solo en 2 minutos. Muchas gracias por el tiempo otorgado. Otra variable adicional y a tomar en cuenta dentro del informe de instrucción es la supuesta celeridad. La supuesta celeridad, en todo caso, debería estar debidamente acreditada. Se cuestiona, señores magistrados, que en el caso en concreto, se habrían atendido los escritos de manera rápida, célere, pero esto ha sido por ambos lados. O sea, yo particularmente hay que tomar en cuenta esto porque el propio informe de instrucción desarrolla que por un lado se habrían, por ejemplo, por el escrito de fecha 26 de julio de 2013, el demandante solicitó copias certificadas. Copias certificadas. Copias certificadas, 6 días. La doctora Olga se demoró 6 días. Por otro lado, digamos por la contraparte, ¿no? La demanda. Mientras que en el caso de los escritos y solicitudes presentadas por la parte demandada y terceros, a manera de ejemplo, por resolución número 11, la investigada amplió facultades para ejercer funciones de administración judicial establecidas en el presunto estatuto, en el sexto considerando y que presente informe mensual de su gestión conforme considerando séptimo, 9 días. Entonces, por eso es muy difícil plantear como un elemento de convicción la supuesta celeridad, porque celeridad para mí debería ser, por ejemplo, entendería un día. Aquí se han demorado por una parte 6 días y por otra parte 9 días. Entonces, tenemos que desarrollar justamente el criterio de celeridad. ¿Qué es? Porque, señores ilustres magistrados, ustedes imparten justicia. Y estas resoluciones como tal van a quedar sentadas para siempre. Y nosotros, los abogados litigantes, al momento de defendernos, tendremos justamente que utilizarlas para poder hacer valer los derechos de las personas. No basta decir solamente celeridad o supuesta celeridad. Tenemos que ser claros, concretos, y esa justamente es la labor de un magistrado. Para mí, celeridad es un término muy subjetivo. 6 días, por un lado, es bien, está válido. Por otro lado, 9 días también. Entonces, debo de cuestionar, evidentemente, con el mayor de los respetos, lógicamente, porque lo tengo como tal, este criterio de imponer una sanción en la razón a un elemento subjetivo. Por eso es tan importante el test de proporcionalidad. Vean ustedes, justamente para evitar ambigüedades que puedan ser cuestionadas después en el Tribunal Constitucional. Yo, en todo sentido, para no escaparme del tiempo, señores magistrados, ratifico el contenido de nuestros argumentos presentados por escrito, expuestos el día de hoy. Considero y me he sumado a esta justa causa, la considero como tal, porque yo también soy un hombre que representa la legalidad. Conozco a la señora Olga de más de 30 años y he llegado aquí como tal con la intención de hacer valer sus derechos, porque considero como tal que como madre profesional a la cual conozco hace muchos años, no ha cometido ningún hecho delictivo. Y si en este caso se hubiera aprobado, yo no estaría aquí. Señores magistrados, con el debido respeto ratifico el contenido de mis considerandos, esperando que tengan a bien ustedes impartir justicia conforme ley, rogándoles que puedan otorgarle tal vez 5 minutos a mi patrocinada a efectos de concluir de manera prolija, como se ha venido desarrollando, con todos los desperfectos técnicos que no son correspondientes a ustedes, sino nosotros, o tal vez por el propio sistema, a fin de continuar y terminar de manera prolija esta diligencia. Muchas gracias a todos. Ok. El pleno le concede hacer uso de la palabra a la señora por 5 minutos. Señores magistrados, muy buenos días. Permítanme hacer brevemente el uso de la palabra. Me presento ante ustedes en mi actuación como juez del 16º Juzgado Civil de Lima, pero también como hija, madre y esposa. Este proceso ha durado aproximadamente casi 10 años, una imputación inicial del 2014, y ya mi abogado ha expresado las consideraciones jurídicas del caso. Me presento a ustedes, durante todo este tiempo he acudido a las citaciones que me han hecho, he presentado lo que se me ha requerido, he facilitado toda la investigación fiscal. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque mi padre fue juez superior de la Corte Superior de Apurímac.
Y él ofreció su vida por el Poder Judicial, porque estando en sala plena, hubo un ataque a la sala de la Corte Superior de Apurímac en el año de 1964. Como consecuencia de eso, mi padre fallece. Entonces, para mí es muy complicado afrontar esta situación. ¿Por qué? Porque estoy, de alguna manera, trayendo acá su apellido. Y no creo, en verdad, en toda mi carrera, haber actuado de manera indebida. Y básicamente esa es la razón. Mi padre dio la vida por el Poder Judicial, por esta institución. Y eso, para mí, es digamos, no carga, pero sí la razón fundamental por la cual mi comportamiento siempre ha sido de manera transparente, organizada. En los últimos 8 años he tenido la oportunidad de compartir sala, tanto en el aspecto laboral previsional como en el contencioso administrativo, y he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo que ha llevado adelante la carga procesal de la manera más idónea posible, e inclusive hemos tenido felicitaciones del órgano de control. Entonces, sí me resulta un poco difícil enfrentar este tema porque desde mi punto de vista y desde los informes que han desarrollado mis abogados, tanto en el aspecto penal como en este administrativo, estoy tratando de que se haga en realidad justicia, en el sentido de que la imputación que se me hizo, ¿no?, es de la que me he defendido en este proceso administrativo. No me he defendido respecto a la otra imputación que se dice está en el proceso administrativo, y no se ha desarrollado ningún medio probatorio para establecer el tema de las relaciones extraprocesales. Entonces, yo les pido encarecidamente que por favor revisen los actuados y, bueno, me someto a la decisión que esta honorable Junta tome. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora, con lo cual se daría por concluido la presente diligencia. ¿Habría alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas por parte de los miembros del Pleno, la causa quedaría al voto. Okay. Permiso, buen día para todos.